El PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, mantiene la candidatura de Lula da Silva y así lo comunicaron. El Partido de los Trabajadores señala que la prisión inconstitucional del expresidente Lula constituye la mayor violencia contra un liderazgo nacional desde la redemocratización. Seguidamente, reitera que la prisión ilegal de Lula es un desdoblamiento del gran golpe contra la democracia que comenzó con el impeachment sin crimen de la presidenta Dilma Rousseff. Más adelante afirma que Lula sigue siendo nuestro candidato a la presidencia de la República y su candidatura será registrada el 15 de agosto conforme a la legislación electoral. Por último, aclara que la prisión tarea del PT o la principal tarea del PT es luchar por la libertad de Lula en acciones coordinadas con otros partidos políticos, movimientos sociales, frentes, organizaciones y personalidades de todo Brasil y de otros países. Y hablando de lo que sucede en el país hermano de Brasil, nos movemos un poquito y nos disponemos a hablar con nuestro especialista en Derecho y Relaciones Internacionales. Vamos a presentar al doctor Eduardo Aguirre en Informe del Sur. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. ¿Qué lectura haces de Brasil y quién es realmente Lula da Silva? A ver, Lula da Silva es un líder histórico, acaso el más importante que tuvo la historia del Brasil, un obrero nordestino que siendo muy niño es trasladado con su madre en una existencia verdaderamente sacrificial a San Pablo. Allí se regulariza como obrero mecánico, comienza una ardua militancia sindical que lo lleva finalmente a conformar su espacio político, que es el Partido de los Trabajadores, y que luego de diversos intentos y en función de una relación de fuerzas que Lula fue tornando, y el Partido de los Trabajadores favorable, accede a la presidencia del Brasil, que en ese momento ya era una potencia de casi 200 millones de habitantes y una de las sociedades más ricas, más diversas, pero también más desigual del continente. En ese contexto, el rol de Lula en el gobierno y del PT como expresión política en el gobierno de Brasil se caracterizó por un proceso fenomenal de inclusión social y de promoción de casi 40 millones de brasileños que pasaron a ser consumidores, pasaron a lo que nosotros conocemos en la Argentina como clase media, que era prácticamente desconocida en el país vecino. Esa situación estuvo apuntalada por un sostenimiento de una actividad industrial que históricamente estuvo liderada por la burguesía litoraleña brasileña, pero además de eso, Lula planteó una fuerte impronta autonómica, emancipatoria, antiimperialista, democrática, que por supuesto le valió una animadversión de los sectores más conservadores de Brasil. No hay que olvidar que Brasil desde el año 1964 tuvo una dictadura que duró 21 años. Esa cultura dictatorial quedó fuertemente impregnada en una sociedad que, a diferencia de la Argentina, no tiene una tradición de organización política, de organización social, de ganar la calle como una actitud permanente, algo que en la Argentina es frecuente y forma parte de la expresión democrática y del derecho a la protesta social. Y por lo tanto, era dable esperar que sectores muy concentrados del capital, aliados a una parte importante de la justicia, también de las Fuerzas Armadas, comenzaron a pergeñar lo que un especialista americano, Jim Sharp, denominara los golpes blandos. La primera expresión de ese golpe blando, y no se puede disociar esa primera irrupción de lo que ocurre ahora con Lula da Silva, es el golpe de Estado institucional contra Dilma Rousseff, que ya se venía viendo
como una alternativa posible porque justamente había decaído en función de una prédica permanente y sistemática de los grandes medios de comunicación, que en Brasil son muy importantes, tanto como en la Argentina, pero por el volumen y la dimensión de Brasil adquieren una trascendencia singular desde hacía muchísimos años. Y en ese contexto ocurre una acusación que tiene que ver con, y esto es casi recurrente en América Latina, supuestos hechos de corrupción que se dan en un contexto especial y que culminan con una condena que recientemente se ejecuta y que intenta claramente dejar fuera de las posibilidades de acceder a su candidatura presidencial nuevamente a Lula, que es un referente político que en este momento capitaliza casi el 40% del favor de los brasileños, lo cual es una cifra verdaderamente impresionante en un país de casi 225 millones de habitantes, pero además esa cifra podría llegar a proyectarse en la medida que se consolidaran los porcentuales de cara a la elección, y bueno, la derecha tomó un camino consecuente con estas instancias de destitución institucional que yo hacía referencia hace un rato, y bueno, lo que tenemos en este momento es un Lula purgando una condena en una cárcel de Curitiba, sancionado un líder de la sexta potencia mundial por un enriquecimiento supuestamente ilícito que consiste en un departamento de 3 ambientes en una de las playas de clase media de Brasil, algo verdaderamente llamativo, independientemente de las características que tuvo el proceso, que fueron características especiales que también es necesario poner de relieve. Lula ha sido y es un político de raza indudable, uno de los oradores, si no el más importante de toda América Latina, en el momento en que él elige aceptar la decisión judicial, concitar una misa y promover un acto político, demuestra con una fluidez y un desarrollo teórico inusual en los populismos de América Latina, un rumbo político no solamente para él, sino también para un legado, despersonalizándose él mismo de su condición de líder político y de alguna manera apostando a una instancia transicional que todavía no está definida, porque el Partido de los Trabajadores justamente lo que ha hecho es ratificar la candidatura de Lula. Entiendo que instando otras apelaciones en el orden internacional, que bueno, veremos qué efecto tienen. Y en este contexto, ¿qué se puede esperar de organismos internacionales como la ONU o la OEA? En el contexto de las últimas expresiones de golpes blandos que se dieron en América Latina, si uno mira lo que ocurrió, ya sean golpes consumados o tentativas, en Honduras, en Ecuador, en Bolivia, recordarás el episodio del avión de Evo Morales, en la Argentina, en Brasil, la verdad es que la Organización de los Estados Americanos no ha estado a la altura de esas circunstancias y ha demostrado ser un organismo absolutamente funcional al sponsoreo estadounidense, y además fue creada con esa impronta. Y por otro lado, en Naciones Unidas, este tipo de circunstancias que se dirimen, insisto, en un lugar trascendental desde el punto de vista geopolítico y además respecto de un país que es una potencia mundial o que aspira a serlo, va a depender de la relación de fuerzas políticas que exista en los organismos decisorios de la ONU. A mí me parece que Brasil podría haber completado su estrategia, quizás lo haga, en tribunales no institucionales, por ejemplo el Tribunal Permanente de los Pueblos, el Tribunal Russell, algún tipo de tribunal de opinión que por la potencia y el prestigio de ese tipo de cuerpo incida en la opinión pública internacional. Por otra parte, es importante destacar dos cuestiones que tienen que ver con esta encrucijada jurídico-política en que se encuentran países como Brasil, donde el derecho y la estructura judicial pasan a formar parte de un conjunto de factores de poder que inciden decisivamente en las degradadas
y maltratadas democracias del continente. En primer lugar, es interesante destacar la opinión de Claxo, que es un organismo de enorme prestigio que existe en 44 países y que ha señalado a través de todas las organizaciones académicas, centenares de ellas, que esto ha sido una agresión a la democracia brasileña, sin ningún tipo de dudas. Hay además más de un centenar de juristas brasileños de los más prestigiosos que también han puesto fuertemente en cuestión todo el proceso y por supuesto también la sentencia mediante la que se condenó a Lula. Y el dato más importante, y creo que esto es muy singular, Luigi Ferraioli, uno de los pensadores jurídicos más importantes del siglo XX, un referente a nivel mundial, creador de la doctrina del garantismo, una persona absolutamente referida en el concierto internacional, acaba de destacar que esto es una agresión de la justicia a la democracia. Muchas gracias, Eduardo. Y como siempre les decimos, un poema, una canción, también son el mensaje. Y por eso nos despedimos con un clásico de la música brasilera, Chico Buarque, Milton Nascimento, Cáliz. Hasta la semana que viene. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. afasta de mim esse cálice. Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Vamos